Buenas tardes, entonces. Vamos a partir con la clase de hoy. Nosotros quedamos en la clase anterior, comenzamos a ver el tema de la energía específica, ¿cierto? Y como yo les comentaba, nosotros hemos visto hasta ahora energía mecánica, ¿cierto? Total, que es la energía correspondiente con respecto a alguna referencia, que corresponde a la carga total, ¿cierto? Que nosotros lo denotamos con la letra H, y que corresponde a la energía potencial gravitacional, más la energía de presión, más la energía cinética, ¿ya? Pero hicimos una definición, un análisis en la clase anterior respecto a que la energía potencial es una energía que, como lo dice su nombre, ¿cierto? Potencialmente se va a ir transformando en otro tipo de energía, que sí es cuantificable o medible, ¿cierto? Que sí lleva el cuerpo, como es, por ejemplo, la energía cinética, ¿ya? Entonces, como nosotros conocemos bien del principio de conservación de la energía, cuando nosotros lo veíamos en física, cuando veíamos mecánica clásica, eh, a medida que la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye y viceversa, ¿ya? Son inversamente proporcionales. Acá pasa lo mismo, nosotros estamos considerando tanto la energía cinética como la energía potencial de la masa de agua, ¿cierto? Que la analizamos como un cuerpo. Y a medida que esta vaya acercándose a la referencia, que es cualquier referencia en la Tierra, ¿cierto? Horizontal, a medida que se va acercando va adquiriendo mayor velocidad. Y así está demostrando de que mientras disminuye la energía potencial gravitacional, aumenta la energía cinética. Sin embargo, si nosotros analizamos esto desde el cuerpo mismo, el agua, si nosotros queremos cuantificar y medir cuánta es la energía que tiene el agua y no que va a estar disponible en algún momento aguas abajo cuando la velocidad aumente, ¿cierto? Cuando la energía potencial se transforme en energía cinética, nosotros lo que podemos cuantificar es derechamente la energía cinética. ¿Cuánta energía cinética tiene eh, el agua en algún punto? Y como nosotros también sabemos que hay otro tipo de energía que tiene el agua, ¿cierto? Que es la energía de presión, que es la profundidad del nivel de agua, nosotros podemos decir que la energía específica, ¿ya? Que su nombre, como lo dice, es específica, en este caso de la masa de agua, la energía que contiene el agua en un cierto punto es la sumatoria de la energía de presión más la energía cinética. Por lo tanto, definimos la energía específica como E igual a profundidad más B cuadrado partido por 2G. Podemos transformar, ¿cierto?, el valor de velocidad al cuadrado por la ecuación de continuidad. Definimos un nuevo concepto que es el caudal específico, que es el caudal dividido el ancho, y con eso nosotros llegamos a una ecuación que depende, una ecuación de energía específica que depende como variable solo de la profundidad. Porque los otros datos de los que depende, ¿cierto?, son la gravedad, que sabemos que es una constante, y el caudal específico, que para nuestro caso que nosotros vamos a analizar, lógicamente el caudal específico va a ser constante, porque tanto el caudal como el ancho de la sección la vamos a considerar constante, ¿ya? Y en función de eso, en considerar que el caudal específico es constante, nosotros podemos definir una curva que representa el comportamiento de la energía específica del agua versus la profundidad, ¿ya? Tenemos la profundidad en el eje vertical, ¿cierto? En las ordenadas, y tenemos en las abscisas, en el eje X, tenemos el valor de energía. Obviamente todo en metros. A partir de esta ecuación nosotros dedujimos, después hicimos hasta un ejercicio, donde definimos de que la solución de la variable I en función de el valor E, ¿cierto?, de la energía específica, es una ecuación cúbica. Por lo tanto, tiene tres valores posibles, dos positivos, uno negativo. Obviamente el negativo, nosotros no tenemos energía negativa en el agua, ¿cierto? Por lo tanto, es un valor que matemáticamente existe, pero físicamente no tiene ningún sentido. Entonces tenemos dos valores posibles para un mismo valor de energía. O sea, si yo mido la energía específica del agua y digo que son, por ejemplo, 1 metro, y defino la ecuación, ¿cierto?, que la representa en función de la variable Y, la profundidad, voy a obtener dos valores de profundidad positivos para una misma energía. Por lo tanto, si yo desarrollo esa curva, ¿cierto?, pruebo para distintos valores de energía, para las características que tiene mi sección, para el ancho que tiene, el caudal que lleva, ¿cierto? Pruebo ciertos valores de energía y me va a ir entregando distintos valores de profundidad, ¿cierto? Pruebo para para 1 metro, para 0,9 metros de energía, para 0,8 metros de energía, 0,7, y de acuerdo a mi ecuación, ¿cierto?, voy a poder determinar
los valores de profundidad asociados a ese valor de energía. Y mi ecuación y mi curva va a tener esta forma. ¿Ya? Tiene una forma con un punto de inflexión en un punto. ¿Cierto? Disminuye, a medida que disminuye la energía, disminuye la profundidad, que es en la parte superior, llega a este punto de inflexión, que es el punto de energía mínima, porque obviamente, fíjense que ese punto, ¿cierto?, está cortando a las abscisas en el menor valor que puede tomar. Por tanto, ese es el punto de energía mínima. Y luego, a medida que sigue disminuyendo la profundidad, vuelve a aumentar la energía. O sea, eso es súper interesante porque podemos decir que entonces, si yo tengo un canal rectangular como el que tenemos aquí en este ejemplo, yo puedo decir que yo puedo tener una cierta profundidad, no sé, inventemos algo, 2 metros de profundidad, y voy a tener una cierta energía. Y a medida que disminuye el agua en esa profundidad, ¿cierto? A medida que vaya disminuyendo, va a ir disminuyendo mi presión, la profundidad del nivel de agua. Va a ir aumentando la energía cinética, porque obviamente la única forma de hacer disminuir la profundidad del nivel de agua acá es aumentando la pendiente del canal. Por tanto, va a disminuir la profundidad, va a aumentar la velocidad y va a llegar a un punto crítico, ¿cierto? Que es el punto de energía mínima, donde si disminuyendo la profundidad la energía vuelve a aumentar. Entonces es interesante analizar ese punto porque yo puedo decir, perfecto, puedo tener una profundidad de 2 metros o una profundidad de 15 centímetros y voy a tener exactamente la misma energía. O sea, si lo que yo quiero es aprovechar la energía del agua en el canal, si lo llevo a 2 metros o a 15 centímetros, voy a tener exactamente la misma energía aprovechable del canal. Del agua en el canal en estricto rigor. ¿Se entiende? Desarrollamos el ejercicio y resolvimos que para esta condición de este canal rectangular, que ahora, a diferencia del caso anterior de la compuerta, ahora nosotros tenemos un pequeño peldaño de 10 centímetros, ¿cierto? Nosotros dedujimos que las posibles profundidades en el punto 2 era 0,67 o 0,15 metros. Para ambas profundidades, 0,67 y 0,15 metros, nosotros vamos a obtener el mismo valor de energía en ese punto. Y si mal no recuerdo, la energía en el punto 2 era obviamente igual a la energía en el punto 1, menos este peldaño, ¿cierto? Y la energía en el punto 1, si mal no recuerdo, era 0,8 metros, el peldaño 10 centímetros, por lo tanto la energía en el punto 2 era 0,7 metros. O sea, para una profundidad de 67 centímetros o 15 centímetros, la energía específica en el punto 2 es 0,7 metros. Exacto, ahí está. Y la pregunta que nosotros planteamos era, perfecto, para la profundidad en este canal antes del peldaño, nosotros teníamos una profundidad de 0,78 metros y teníamos una energía específica de 0,8 metros. Fíjense en el punto ahí que lo denota como H1. Si lo llevan a las ordenadas, ¿cierto? El eje vertical está aproximadamente a 0,78 metros, si lo llevan a la abscisa son 0,8 metros de energía. Y como nosotros dedujimos también al final de la clase anterior, la única profundidad posible dentro de esos dos valores, dadas las condiciones del canal, que tiene un peldaño de 10 centímetros, es que la profundidad en el punto 2 tiene que ser 0,67 metros y no 0,15 metros. ¿Cierto? Porque 0,15 metros está acá abajo. Y obviamente, si nosotros recordamos la ecuación de la energía específica, donde energía 1 específica 1 es igual a energía específica 2 más delta Z, sabemos entonces que el salto en la energía de E1 a E2 es solamente los 10 centímetros del peldaño. Por ende, nosotros nos movemos en cuanto a la profundidad del nivel de agua desde I1, 0,78 metros, a I2, 0,67 metros. Y la pregunta que dejamos propuesta, ¿cierto? Y que no la íbamos a resolver ahora es, entonces, ¿cuándo es 0,15 metros? ¿Yo puedo llegar a la profundidad de 0,15 metros en algún momento? ¿Qué tendría que pasar para que yo pueda llegar a una profundidad de 0,5 metros? Para que llegue al otro punto del resultado. El, Que el haya delta velocidad. Z. Mauricio estaba primero. Sí, sí. ¿Sí? Dígame. Que en ese punto vaya con velocidad el agua y iría más bajo, ¿no? Sí, claro, físicamente sería eso, ¿cierto? Iría con mucha energía cinética y con poca presión. Pero ¿qué tiene que pasar
Yo digo que ahí el delta Z tiene que ser negativo. Negativo. El delta Z... Pero es que estamos hablando de este ejercicio en el delta Z positivo. Hay un peldaño. Pensemos en esa condición. Hay un peldaño. ¿Qué tendría que pasar para que sea 15 centímetros entonces? Profe, pero usted está preguntando en este mismo, En así este si un peldaño para arriba. Ese. ¿Y cuál es la ocasión que la I2 sería 15 centímetros? ¿Eso? Exacto. Para este caso, Ya. nosotros ya dedujimos que la respuesta es 67. ¿Cuándo sería 0,15? Para ese caso, para esa figura. Que el ¿Cuándo pasaría la área, condición 2? que el área sea como se agrande, porque el No, caudal sería el no, mismo, ¿no? Entonces, no pensemos que cambien la sección. ya, es la misma sección. Cambia la pendiente en el peldaño. ¿Cómo? Cambiando la pendiente desde el peldaño hacia abajo. Supongamos que es la misma pendiente. Ah, ya. Se mantiene la pendiente. No es un problema el tema de las pendientes porque lo que importa es que el delta Z, acuérdese que es un tramito corto. Entonces, aunque cambie la pendiente, en estricto rigor no debería afectar al análisis que estamos haciendo, por ser un tramo corto. Fíjense en el dibujo, po, si la respuesta también está en el dibujo, igual que la otra respuesta. ¿Qué tendría que pasar desde E1, ¿cierto? La energía en el punto 1, energía específica, ¿qué tendría que pasar para poder llegar al H2', que es la profundidad I2 de 0,15 metros? Así, sí, pues el delta Z tiene que ser mayor a 10. Exacto. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Sí, pues. Porque estaría restando más. Entonces ahí da un número menor después. En Tengo la L2. energía. Exacto. Y tengo aquí la profundidad I. ¿Me están viendo el dibujo, cierto? ¿Se ve bien? ¿La pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, yo estoy parado aquí primero. I1. E I1 es 0,78 metros. Y energía 1 era 0,8 metros. Creo que más encima necesito reiniciar el tablet, pero en función de que estamos medio corto de tiempo, no va a quedar medio mal dibujado, ¿no? Ahí estamos parados. Entonces, para que nosotros lleguemos aquí, que es 0,7 metros, y teníamos dos puntos, que uno es 0,67 y el otro es 0,15. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos, nuestra curva tiene una forma así, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos desplazarnos hasta el 0,15 metros de altura, ¿qué es ese? Sí o sí, no tenemos que viajar solamente un delta Z igual a 0,1 metro, de 0,8 a 0,7, sino que vamos a tener que hacer un viaje más largo. El peldaño va a tener que ser más grande, porque lo que se va a tener que desplazar desde 0,8 metros tiene que ser suficiente para pasar por este punto crítico, que es el cambio en la pendiente de la curva. Ese punto, a ese le vamos a llamar punto crítico, y que está asociado a una profundidad crítica I sub c y a una energía crítica E sub c. Es el punto de inflexión de esa curva. Es energía crítica porque es la energía mínima que puede tener el escurrimiento. Energía específica, I más B cuadrado partido por 2G. Y obviamente esa energía crítica, si nosotros vemos el canal en un perfil longitudinal, tiene una cierta profundidad, un único valor de profundidad. O sea, si yo miro este mono, lo veo aquí en un canal, en este canal, ¿cierto? De forma longitudinal.
Quiere decir que entre medio, en algún punto, yo tengo una profundidad constante I sub c. Y sobre ese I sub c, yo puedo tener un nivel de aguas mayor, y bajo ese I sub c puedo tener un nivel de agua menor, donde tenga exactamente la misma energía. La diferencia es que cuando el nivel de agua está por sobre ese nivel crítico, es más relevante la energía de presión que, a ver, yo creo que está mal utilizada esa. Es más importante la energía de presión y menos importante la energía cinética, porque tiene mayor profundidad y menos velocidad. Y cuando está debajo de esa línea, volví, me había ido. Les decía que cuando estoy con el nivel de agua por sobre esa criticidad, es más relevante la energía de presión que la energía cinética. Y cuando estoy bajo esa criticidad, ese nivel crítico I sub c, es menos relevante la energía de presión y más relevante la energía cinética. La velocidad es más importante que la profundidad. Entonces, para que suceda que yo llegue a esos 0,15 metros, necesariamente voy a tener que estar frente a un peldaño mayor a 10 centímetros. ¿Se entiende, chiquillo? Finalmente, Profe, dígame, Mauricio. algo no entendí. Que, por ejemplo, usted dijo que para que diera esos 15 centímetros, el delta Z tiene que ser más grande. Sí. Pero ese 15 nos dio con los mismos 10 centímetros, pues, ¿o no? Sí, po. Entonces, por ejemplo, no, ya no daría ese 67 y 15, ¿o no? Exacto. Pero recuerde que la energía 1 nuevamente vuelve a tomar un valor en esos 15 centímetros de profundidad. Nuevamente la energía 2, la energía 2, vuelve a tomar un valor de 0,7 metros. Ah, ¿Entiendes? ya. Vuelve. O sea, empieza a bajar, pero luego vuelve a subir después de pasar por ese punto de inflexión de la curva, ¿ya? Por esa criticidad. Entonces, lo que va a pasar acá es que al aumentar el dimensionamiento de ese peldaño, ¿cierto? Va a pasar I sub 1, va a empezar desde I sub 1, desde 0,78 metros, a pasar, ¿cierto? Pasa por 0,67 metros, que es I sub 2, llega a I sub c, y luego empieza a aumentar nuevamente la energía, sigue disminuyendo la profundidad y llega finalmente a la profundidad I sub 2 de 0,15 metros. Esa es la segunda opción que se puede dar para la misma energía específica E sub 2 de 0,7 metros. Esas son las dos posibilidades que se pueden dar. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? Lo relevante de este tema es que esto nos ayuda a nosotros a tomar una referencia de algo. Nosotros decimos, perfecto, sabemos que hay una energía crítica, que es un valor mínimo, ¿cierto? La energía mínima que puede llevar el agua, y que bajo una condición donde si el nivel de agua es mayor que esa profundidad crítica, o si el nivel de agua es menor que esa profundidad crítica, puedo tener exactamente la misma energía específica. Pero, ¿qué quiere decir que tenga un nivel de agua sobre esa profundidad crítica o bajo esa profundidad crítica? ¿Son lo mismo? Porque yo sé que cuando el nivel de agua, cuando es 0,67 metros y está por sobre la profundidad crítica, que todavía no lo sabemos, por el dibujo nosotros podríamos inferir, fíjense, ¿cuánto es el valor de I sub c más o menos?
la profundidad crítica? Más o menos, ¿cuánto es? 0,3. 0,3. Y la energía mínima es 0,44, creo, por ahí, ¿cierto? Metros. En ese punto. Entonces nosotros ya sabemos que 0,67, que es el primer valor que obtuvimos de I sub 2, está por sobre 0,3 metros, que es la profundidad crítica. Y ahí nosotros ya sabemos que la energía de presión es mayor y la energía cinética es menos, no es mayor. La energía de presión es más relevante que la energía cinética, porque recuerden que la energía específica es la suma de la energía de presión más la energía cinética. Pero obviamente para mantener que la energía es 0,7, recuerden que es I más, ¿cuánto es la ecuación? Se me olvidó, Q cuadrado dividido I al cuadrado por 2G, ¿cierto? I es la energía de presión y la del lado es la energía cinética. Y tengo dos valores de I para que eso me dé 0,7. En un caso es más relevante la energía de presión y menos relevante la energía cinética, y en el otro caso es menos relevante la energía de presión, porque vale 0,15 metros, pero me va a dar una mayor energía cinética. Entonces eso también tiene que tener algo importante dentro de mi análisis, porque por un lado estoy diciendo que es más importante la presión cuando es mayor la profundidad, y por otro lado estoy diciendo que es más importante la energía cinética. ¿Qué es eso entonces? ¿Cuál es la relevancia de eso? La relevancia de eso es que me permite describir el comportamiento de un escurrimiento según tres tipos de escurrimiento. Uno es el escurrimiento subcrítico de río, otro es el escurrimiento supercrítico o torrente, y el otro es el escurrimiento crítico. ¿Pero cuál es cuál? Si planteamos nuevamente el dibujo, lo vamos a hacer esquemático nomás, ¿cierto? Ahí. Si nosotros estamos en este punto, que es el punto de inflexión de la curva, nosotros ya sabemos que este es el punto crítico. Ahí está la profundidad crítica, I sub C, y está la energía crítica, E sub C. Y si vamos a estar por sobre ese punto, vamos a estar por sobre él tanto en energía como en profundidad. Y este régimen, desde la criticidad hacia arriba, infinitamente hacia arriba, se le llama escurrimiento subcrítico o escurrimiento de río. Y si estamos por debajo de ese punto crítico, vamos a tener escurrimiento supercrítico o de torrente. Físicamente, ¿cómo se diferencia uno del otro? Si yo les preguntara, ¿cómo usted podría identificar en un río, usted está parado en un río, ¿cómo podría identificar usted si estamos hablando de un escurrimiento subcrítico o un escurrimiento supercrítico? Al ojo. Puede ser en base a la altura, profe, ¿no? Por la profundidad del río. ¿Ya? ¿Cómo lo Claro. identifica entonces? ¿Qué estaría mirando? ¿Qué vería? La turbulencia, ¿no? Del agua. ¿Ya? ¿Cómo sería? Expláyese un poquito más. ¿Cómo sería? Que en base, por Obvio. ejemplo, a la altura de un río, voy a saber si es más turbulento. No sé cómo explicarlo mejor. Pero va bien, Matías. Sí. Está bien lo que está diciendo, pero me Es que imagino. se forma como un efecto que igual como que me manejo un poco que igual tiene que ver como, por ejemplo, la altura de... No sé si usted conoce el efecto Venturi, que en base a la altura de, o en este caso el encortamiento de un tubo, aumenta la velocidad de un gas, de un fluido, y en este caso sería lo mismo. Ocurre como el mismo principio. Está ahí en un río, Matías. Más Sí, simple. sí, sí. Es súper Sí. simple la cuestión. Estáis parado en una piedra arriba de un río. ¿Cómo cacháis si es que es escurrimiento subcrítico o supercrítico? Al ojo nomás, si no podéis calcularlo, pues estáis Por mirando. la presión que ejerce la fuerza. No.
No Pero, sé. profe, se supone Ya. que uno puede observar como el Bien, Matías. comportamiento. Ya, estáis mirando Uno el río. observa. Estáis parado arriba de una piedra mirando el río al frente. ¿Cómo tú me puedes decir si es un escurrimiento subcrítico o uno supercrítico? Solamente con mirarlo. Es por la altura, profe, y que la energía si va como con fuerza. ¿Pero a qué altura se refiere? ¿Cómo? ¿A qué altura? A la del agua. A la profundidad del nivel de agua. Ya, pero ¿a qué se refiere con como eso? No entendí. A la del agua. Ya, si es más profundo, ¿qué pasa? Maximiliano, tú me estás levantando la mano. Por lo que yo he identificado, los ríos son profundos y por lo general el agua está casi quieta y se mueve muy lento. ¿Y qué régimen tendría ahí? Ahí tendríamos unos subcríticos. Eso es, po. Si yo me paro en el río y estoy viendo que el río viene a una profundidad baja y muy rápido, puedo decir que es un escurrimiento supercrítico. Al contrario, si veo que el río se ve azul para abajo, porque es muy profundo y generalmente está quieto, como bien dice Maximiliano, estoy en un régimen subcrítico. Eso es, físicamente es eso es lo que ustedes van a ver. Ahora, es el caso de un río, en un canal obviamente un poquito más complicado, pero inmediatamente ustedes si ven un río un canal que va a una alta velocidad y una baja profundidad, pueden inferir ustedes inmediatamente de que están ante un régimen supercrítico. Y ese es un tema súper importante, chiquillos, porque, por ejemplo, supongamos lo siguiente. Tenemos un canal, hagamos el ejercicio mental de que tenemos un canal y tenemos la posibilidad de cambiar la pendiente del canal. Tenemos un mecanismo para que uno pueda mover, ¿cuál se llama? Cambiar las cotas del canal, del lecho del canal, para aumentar o disminuir la pendiente. En el punto más bajo, instala un dispositivo para poder aprovechar la energía específica del agua y transformarla en energía hidroeléctrica. Entonces a usted, su empresa le dice, ya, ¿qué me conviene hacer para aprovechar la energía hidroeléctrica y obviamente invertir lo menos posible? ¿Qué propondrían ustedes? ¿Cómo lo harían? 5 Que décimas. sean un supercrítico, po. ¿Cómo sería? Que sean en un supercrítico, porque no tiene que ir tan abajo para obtener la misma energía. Le falta un poco, Ya. pero va bien, pero le falta un poco. ¿Pero por qué pondrían un régimen supercrítico? ¿Por qué sería un régimen supercrítico y no uno subcrítico? ¿Y qué tendría que hacer con las pendientes? Tiene que aumentar la pendiente, po, para que la velocidad sea mayor. Ya, ok, bien. Y ahí la componente de la velocidad de la energía específica influye en la energía específica. Ya, va bien. Pero ¿cómo le dice usted a la empresa? Le dice, ¿sabes que lo mejor es llevarle un régimen supercrítico con una alta pendiente? Porque así vamos a aprovechar la energía específica del agua, ¿cierto? En un régimen supercrítico. Y la idea es que le salga lo más barato. Entonces yo le digo, ya, pero ¿y por qué no utilizamos menos pendiente? Si yo le dijera eso, ¿por qué me diría usted que no? Para que lleve más energía. Es que según lo que nosotros estamos viendo aquí, puede llevar la misma energía a partir de los dos regímenes. Pero mayor energía cinética. Y la otra lleva mayor energía potencial. Si aquí no, yo puedo aprovechar las dos energías para generar energía hidroeléctrica. Eso lo vamos a ver después en construcción hidráulica. Es que usted en las dos puede tener la misma, Ya, el mismo valor de energía potencial, pero lo que va a hacer la diferencia es la energía cinética. no. O sea, me refiero que en el caso de arriba, por ejemplo, podría tener un valor para el I, digamos, en el caso de abajo también el mismo valor para el I, pero la diferencia la hace la energía cinética, ¿no? No, mire. En un canal, este es el dispositivo. Usted puede tener así la pendiente del canal o puede tenerla más
y va a llevar el nivel de agua, lo voy a tratar de dibujar aquí encimita, así, a una baja profundidad, alta energía cinética. O puede, con su dispositivo, cambiar la pendiente del canal, hacerlo un poquito más horizontal, donde va a llevar una mayor profundidad de agua. Y abajo, en algún punto, tiene un dispositivo para aprovechar la energía del agua y generar energía hidroeléctrica. Lo que es cierto es que yo puedo, ¿cierto?, llevar a ambas profundidades el nivel de agua con mucha pendiente o con poca pendiente y voy a tener exactamente la misma energía específica del agua. A dos profundidades voy a tener la misma energía específica del agua. Entonces lo primero que usted le diría a la empresa, podemos llevarla en un régimen supercrítico o subcrítico y vamos a tener la misma energía disponible en el agua. Por lo tanto, vamos a poder aprovechar la misma energía para hacer electricidad. La diferencia va a estar en que si usted utiliza una pendiente donde lleve un régimen supercrítico, o sea, una alta pendiente, la diferencia es que el nivel de agua va a ser mucho menor que para cuando lleva usted un régimen subcrítico con una pendiente baja. Y al ser el nivel de agua menor, ¿qué implica eso? La profundidad del nivel de agua menor, ¿qué implica? Si llevo el agua a una menor profundidad, ¿qué implica? ¿Una mayor velocidad, profe? Sí, sí, pero en cuanto a aspecto constructivo, ¿qué implica? No se tiene que profundizar tanto el canal o... Las paredes no tienen que ser tan grandes, por cierto. Claro. Entonces es más barato construir. Po. No necesito paredes de 3 metros del canal, po. Necesito una pared de 1 metro. Entonces me sale más barato. Como dice Maximiliano, no necesito profundizarme tanto. ¿Se entendió? Y para ambas, Profesor, pero eso ¿Mm? se podría hacer como en tramos largos para que vaya acumulando la pendiente o no, o sea, ganando más energía cinética. En un tramo corto ideal que sea más profundo, ¿no? Lo que pasa es que la energía específica, Maximiliano, la energía específica es la suma de la profundidad más el V cuadrado partido por 2G, que es la energía de presión más la energía cinética. Y esa suma no va a cambiar aguas abajo. El total va a seguir siendo constante. Lo que va a cambiar van a ser, uno va a ser mayor y el otro menor. Pero siempre la suma va a ser constante, pensando, obviamente, en un caso aislado de pérdidas de energía, o que las pérdidas de energía son irrelevantes, ¿cierto? Pensando en ese Ay, bajo concepto, la energía específica va a ser siempre la misma. sí, Yo sé que nosotros la definimos para tramos cortos, pero llevémosla al caso ideal. Va a ser constante, sí, ¿me entiendo. entiendes? Entonces, yo para ambas profundidades voy a tener la misma energía específica. Voy a poder producir la misma cantidad de energía hidroeléctrica, pero la diferencia está en que a mayor pendiente, como el agua va más rápido y va a una menor profundidad, ¿cierto? No necesito tanto material para construir el canal, porque va a poco profundidad. Po. Esa es como una aplicación de lo que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Estamos? Ahora, este valor I sub c, ¿ya? Que es el valor de la profundidad crítica, nosotros, obviamente, esto viene de la derivación de la ecuación de energía, ¿cierto? Ustedes se acordarán de cálculo, que uno cuando deriva una variable con respecto a su variable dependiente, perdón, independiente, y lo iguala a cero, uno obtiene el valor mínimo o máximo, dependiendo cómo sea la curva, lógicamente, pero en este caso es el valor mínimo. Por lo tanto, si nosotros derivamos la ecuación de energía específica con respecto a la profundidad y lo igualamos a cero, vamos a obtener el menor valor de la energía, ¿cierto? El menor valor de la energía específica. Entonces, veamos si me acuerdo cómo era este. Derivamos de A de I con respecto a cero. Y sabemos nosotros que la ecuación de energía específica es igual a I más
q cuadrado dividido i al cuadrado por 2g. Por lo tanto, al derivar de e con respecto a i, me va a quedar que de a de i, que es igual a 0, va a ser la derivada de i con respecto a i, ¿cierto? Me va a quedar de i a de i, ¿cierto? Eso es 1. Más i elevado a menos 2, la derivada. Si estoy mal, me corrigen al tiro. Menos 2q al cuadrado dividido 3i al cuadrado 2g. ¿Voy bien o no? Como esto queda negativo, lo de la derecha pasa para el otro lado como positivo y me queda la igualdad. ¿2q cuadrado? Profe, creo que ese cuadrado se salía o no, el cubo, el del cuadrado. El Queda del i al Q, cubo. ¿Cómo? Este es el el cubo, Q parece, ¿no? queda como Q nomás. No, pues El de estoy arriba. derivando. El cubo es No una... queda al cuadrado, profe. Ah, ya, verdad, que está derivando por i. Ah, ya. Por ahí estoy derivando. Entonces me queda, se me van los dos, porque se me va el 2 de arriba con el 2 de abajo. Insisto, si me equivoco, chiquillos, después ustedes lo resuelven bien, pero van a llegar al resultado. Me va a quedar q cuadrado dividido 3 y el cubo g igual a 1, ¿cierto? Veamos el tiro si vamos bien, si no, para no darle lata aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por lo tanto, ahora este i pasa a ser i sub c, porque es el valor de i, de la profundidad i, cuando la energía es mínima. Por lo tanto, reorganizando y dejando esto despejado i sub c al cubo, va a ser igual. Espérense. No, hay un 3 que está de más. Ah, no, nada que ver ese 3, pues ahí donde está el error, pues chiquillos, ese 3 nada que ver. Es menos 2 i elevado a menos 3, ahí está. Ese está de más, ese 3. Entonces me queda que i sub c al cubo es igual a q cuadrado dividido g. O sea, i sub c es igual a raíz cúbica de q cuadrado dividido g. Veamos si estoy bien. Ahí está. I sub c es igual a raíz cúbica de q cuadrado dividido g. ¿Se entendió eso, no? Porque en nuestra ecuación, en nuestro dibujo, la, de la curva de energía específica, nosotros sabemos que el menor valor de energía se da aquí, donde la profundidad es igual a I sub c. Ahí tenemos que la energía es E sub c. Y la energía E sub c se va a dar, ¿cierto?, cuando derivemos de E con respecto de I y lo igualemos a 0, ¿cierto?, en este punto. Por lo tanto, en ese punto, podemos determinar la profundidad crítica para una sección rectangular, mucho ojo con eso, sirve solo para secciones, todo este análisis sirve solo para secciones rectangulares, ¿ya? I sub c va a ser igual a la raíz cúbica del caudal específico al cuadrado dividido g. ¿Estamos? Después, lógicamente, la energía crítica, ¿cierto?, es igual a 3 medios de I sub c. Simplemente en la ecuación de energía, que es I más Q cuadrado dividido I cuadrado por 2G, reemplazan el I, el valor de la profundidad, por el valor que obtuvimos acá, y les va a dar que E sub c es igual a 3 medios de E sub c. O sea, ya sabemos que la energía es I más Q cuadrado dividido I al cuadrado por 2G. Reemplazamos en ese valor de I el valor de I sub c y nos va a quedar que la energía es igual a raíz cúbica de Q cuadrado dividido G más Q al cuadrado dividido Q al cuadrado dividido G.
por 2G. ¿Cierto? Este es el elevado a 2 tercios. Profe, pero ahí no sería cuadrado, todo eso cuadrado. ¿A dónde dividió? Y elevado a 2 tercios. Porque acuérdese que I sub C Ah, sí, es a un tercio. Ya. un tercio, elevado a un tercio. ¿Ya? De aquí pasamos multiplicando hacia la raíz cúbica, ¿cierto? De Q cuadrado partido por G. Y eso me va a quedar Q cuadrado dividido G, ¿cierto? Porque me va a quedar 3 dividido 3. Más Q cuadrado dividido. Y... parece que algo estoy haciendo mal aquí, chiquillo. Me estoy complicando mucho, encuentro. Que lo tengo desarrollado esto, pero no sé dónde lo tengo. Dame un segundo. Estoy complicando un poquito con la demostración. Dame un segundo. La busco y la explico bien mejor. Aquí está. Ya, lo voy a hacer de nuevo aquí mejor. La energía mínima, entonces, va a ser en I sub C más Q cuadrado dividido I sub C al cuadrado por 2G. ¿Ya? Como I sub C al cubo es igual a Q cuadrado dividido G, ¿cierto? Podemos reemplazar que Q cuadrado es igual a I sub C al cubo por G. ¿Ya? Y aquí sí nos sale más fácil. Yo me estaba yendo por otro camino. La energía mínima va a ser entonces I sub C más Q cuadrado, reemplazamos acá, I sub C al cubo por G, dividido I sub C al cuadrado por 2G. Se me va a ir I sub C cuadrado con el cubo de arriba, se me va el G, y me queda que la energía mínima es igual a I sub C más I sub C medios. Por lo tanto, la energía mínima, que es la energía crítica, ¿cierto?, es igual a 3 medios I sub C. Está yendo por otro camino, por eso me compliqué. ¿Quedó claro? ¿Se entendió ahí? ¿De dónde viene? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ya. E sub C es igual a 3 medios I sub C. Ahí está. O I sub C es igual a 2 tercios de E sub C, obviamente. Que está ahí. Profe, ¿Ya? entonces ese sería el punto de inflexión. Acá es el punto mínimo en la curva. El punto ahí del cambio dependiente de la curva. El punto de inflexión de la curva. Ahí se produce, ahí es como se grafica, ¿cierto?, la criticidad. Ya, entonces, lo que nosotros aquí ya podemos, digamos, concluir de todo esto, es que tenemos 3 condiciones en un río. Tenemos por un lado, o sea, en un río me refiero en un cauce, para no confundirlo, porque nosotros ya estamos hablando acá de régimen subcrítico de río. Nosotros tenemos 3 cauces,
tres tipos de escurrimiento distintos en un cauce, ¿cierto? Que por un lado está, en realidad, tres tipos de régimen. Tenemos el régimen subcrítico o de río, el supercrítico o de torrente y el crítico. El subcrítico, lógicamente, parte desde el crítico y es infinito hacia arriba en cuanto a profundidad, ¿cierto? De nivel de agua. No tiene límite superior. Pero sí lo tiene el régimen supercrítico, porque lógicamente el régimen supercrítico se va a generar entre el lecho del canal o río y la profundidad crítica. ¿Ya? Ese es el margen donde se mueve. Ahora, lo que es cierto de esto es que como ya nosotros tenemos tres alturas de interés, que es la profundidad asociada al régimen subcrítico, la profundidad crítica, ¿cierto? Asociada al régimen crítico, y la profundidad asociada al régimen supercrítico o torrente, en ellas es distinto cómo interactúa la energía. Ya dijimos delante que en una es más relevante la energía de presión, en el caso del subcrítico, y en otra es más relevante la energía cinética, en el caso del supercrítico. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un u otro escurrimiento, implica que las fuerzas que interactúan sobre la masa de agua, ¿cierto?, son más relevantes unas que otras. ¿Ya? En el caso de que tengamos un régimen subcrítico, unas fuerzas son más relevantes que la otra, y en el caso de un régimen supercrítico, otras fuerzas son más relevantes. Ahora pongámonos como ejemplo que ustedes, por ejemplo, cuando tienen, no sé, imagínense un lago con el agua absolutamente quieta. E imagínense que ustedes pueden tirar una moneda en medio de ese lago. Lo que va a pasar es que al caer la moneda se genera una onda, ¿cierto? Que tiene una circunferencia, se genera una onda que se va expandiendo hacia afuera de donde cayó la moneda. Eso ustedes lo pueden imaginar, me imagino que entienden el ejemplo. Cuando nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de un canal que llega a chocar con una compuerta, como lo vimos en el ejercicio 1, al chocar con la compuerta también se producen esas ondas, ¿ya? Esas ondas expansivas se producen igual. Y como nosotros sabemos, al imaginarnos el ejemplo del lago donde nosotros dejamos caer la moneda, sabemos que esas ondas se desplazan en todas direcciones. Por lo tanto, es lógico pensar que en el problema de la compuerta, el primer ejercicio que nosotros vimos, al chocar contra la compuerta, se van a desplazar ondas hacia arriba, en dirección contraria al escurrimiento. ¿Me entienden eso? ¿Está claro eso, no? ¿Explico o no? Si nosotros tenemos el caso de un lago, vamos a mirar un lago desde arriba, y nosotros dejamos caer en el centro una moneda, se van a producir ondas expansivas, ¿cierto?, hacia afuera de la moneda, como olas. En el caso del canal que nosotros hicimos en la sección anterior, donde teníamos, o sea, en el ejercicio anterior, donde teníamos el lecho, teníamos aquí una compuerta, tenemos que el agua va viajando, bajamos la compuerta y el agua va a chocar contra la compuerta. Y ese choque del agua con la compuerta genera también estas ondas de agua, que también se van a querer desplazar en todas direcciones. Pero obviamente la única dirección que se pueden desplazar hacia acá es hacia arriba, en dirección contraria al escurrimiento. Imagínense que son como olas que se van generando en la dirección contraria. Entonces, esas olas, dependiendo de la energía cinética que traiga el cauce, va a permitir que éstas se desplacen en contra del escurrimiento o no puedan desplazarse. Esta velocidad con la que se quieren desplazar las ondas, ¿cierto?, se le denomina celeridad. C.
que es la velocidad de propagación de las ondas. Cuando la energía cinética es baja, las ondas logran desarrollarse hacia arriba del escurrimiento. Cuando la energía cinética es alta, las ondas no logran desarrollarse hacia arriba del escurrimiento. ¿Cuándo, en qué régimen podrían desarrollarse estas ondas en dirección contraria al escurrimiento entonces? En el subcrítico, ¿no, profe? En el subcrítico. Porque ahí la energía cinética es menos importante, ¿cierto? Es menos relevante, y la velocidad del escurrimiento es menor a la celeridad de las ondas. Entonces las ondas pueden desplazarse hacia arriba cuando tengo un régimen subcrítico. Pero cuando la velocidad del río es mayor a la celeridad de las ondas no pueden viajar hacia arriba. Ahora, ya tenemos claro que las ondas van a viajar en un régimen subcrítico. ¿Y en qué se va a transformar que las ondas, o qué efecto van a generar que las ondas se desplacen hacia arriba? ¿Qué impacto va a tener sobre el río? Vean los videos que les mandé, chicos, que están ahí y analícenlos bien. ¿Qué va a pasar cuando yo baje esa compuerta y traiga un régimen subcrítico? Va a aumentar la altura del río por la profundidad. Exacto. Aguas arriba voy a tener, supongamos, por inventar un valor, 1 metro, y a medida que me vaya acercando a la compuerta, la profundidad aumenta. ¿Cuánto? No lo sé, supongamos, por poner un valor mayor, 1,5 metros. Pero cuando es el caso contrario, y traemos un torrente que choca con la compuerta, las ondas no pueden desplazarse hacia aguas arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con la profundidad del río? Va a ser Constante. constante. Cuando uno opera controles, como las compuertas, por ejemplo, que estamos viendo recién, ¿cierto? O ocurren obstrucciones en el escurrimiento, se puede producir que la velocidad sea mayor, la velocidad del agua sea mayor a la celeridad de las ondas y que el escurrimiento sea supercrítico, ¿cierto? Por lo tanto, los efectos de aguas abajo no pueden remontar. ¿Qué quiere decir eso? Que estas ondas que se producen aguas abajo en la compuerta no pueden remontar, no pueden subir en dirección contraria al escurrimiento. Entonces, en un tramo corto, la profundidad del río va a ser constante. Al caso contrario, cuando la velocidad del río es menor a la celeridad, las ondas van a remontar los efectos de aguas abajo, que en este caso es el efecto de la compuerta, el agua chocar con la compuerta. Las ondas van a viajar aguas arriba y me van a generar, ¿cierto?, un cambio en la profundidad del nivel de agua. Eso aparece en los videos que les mostré. Fíjense cuando le ponen un cambio, un control, un cambio al río, al canal, perdón, y fíjense lo que produce, que se empieza a desplazar el agua, empieza a aumentar de profundidad y desplazarse hacia aguas arriba. Particularmente ahí lo que se desplazaba, me acuerdo, era un resalto hidráulico. Ahí explica con un ejemplo, en esta presentación, explica con un ejemplo de que si uno sumerge con un palillo, ¿cierto?, en la corriente, ve que cuando la velocidad es baja, las ondas se alcanzan a desplazar hacia agua hacia arriba, y cuando la velocidad es alta, cuando el régimen es rápido, las ondas no se logran desplazar. ¿Ya? Entonces lo que me permite definir esto es el número dimensional de Freud. Que el número dimensional de Freud me dice, perfecto, nosotros ya sabemos diferenciar entre un escurrimiento subcrítico, supercrítico y crítico, ¿cierto? Sabemos que al determinar
el valor de la criticidad I sub c, que se puede determinar, podemos saber que todos los valores de profundidad por sobre I sub c es un régimen subcrítico, y todos los valores por bajo I sub c y 0 es un régimen supercrítico. Hay otra forma también de identificarlo, que es a través de el número de Freud, que es un valor adimensional, que si ustedes recordarán en alguna clase anterior, es una relación entre las fuerzas tangenciales y las fuerzas gravitacionales. ¿Ya? En algún momento, las fuerzas gravitacionales son más relevantes que las tangenciales. No en algún momento, en un régimen, las fuerzas gravitacionales son más relevantes que las tangenciales, y en el otro régimen, las fuerzas, me perdí. El caso contrario, gravitacionales son más relevantes que las tangenciales. ¿Ya? Es el mismo análisis, exactamente lo mismo, pero te entrega un valor adimensional que te permite determinar cuándo estás frente a un tipo de régimen o a otro, sin necesidad de conocer la profundidad. ¿Ya? En el caso, nosotros vimos ahora el desplazamiento de las ondas, ¿cierto? En el caso de que tengamos que el escurrimiento viene con una velocidad mayor o menor a la celeridad, ¿cierto? Y ahí sabemos lo que va a pasar en una u otra condición, ¿cierto? Pero cuando el escurrimiento es crítico, la velocidad del escurrimiento es exactamente igual a la de propagación de las ondas. Y en ese caso se produce la crisis, la criticidad. Y la criticidad se puede manifestar de muchas maneras. Una de ellas es que cuando el escurrimiento pasa de supercrítico a subcrítico, de torrente a río, de baja profundidad a alta velocidad, si yo genero que ese efecto, genero la condición para que ese efecto se produzca, lo que va a pasar es que al existir este cambio de escurrimiento supercrítico a subcrítico en un tramo cortito, se va a producir algo que se llama resalto hidráulico o salto hidráulico. ¿Ya? Que creo que dentro de los videos también estaba, o en YouTube está absolutamente lleno de videos para que lo puedan ver ustedes, visualizar en qué consiste eso. Eso no es otra cosa que el paso rápido de un régimen supercrítico a uno subcrítico, de torrente a río, en un tramo corto. Esa es una pérdida localizada de energía muy grande, ¿ya? Que se transforma que hace que se transforme o que cambie de un escurrimiento supercrítico a uno subcrítico, ¿ya? Porque se perdió mucha energía. Hay muchas formas de generar un resalto hidráulico. Hay formas, ¿ya? Hay una compuerta, por ejemplo. Puede ser también incluso un peldaño, como los ejemplos que nosotros hemos visto. Hay muchas condiciones para que se dé. ¿Ya? ¿Para qué es útil eso? Para lo que les estoy comentando. Si ustedes necesitan que su escurrimiento cambie de supercrítico a subcrítico en algún momento, por distintas razones hidráulicas, simplemente con agregar una cierta condición, ustedes pueden producir ese efecto. Eso obviamente lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando las clases y haciendo más ejercicio. ¿Ya? Y vamos a aprender también en la siguiente clase cómo determinar el valor de flow. ¿Ya, muchachos? Con respecto a, me contaba Mauricio, que no pudieron llegar a acuerdo con respecto al tema de la fecha para poder desarrollar el práctico 2. ¿No es así? Correcto, profe. Mauricio, ¿está todo Sí, bien, no? profe. Sí, Ya, profe. chiquillo. Entonces nosotros lo teníamos para este miércoles agendado, ¿no es cierto? Sí. 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 Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para este miércoles. Y con lo que hemos pasado, que hemos pasado un montón de materias. Así que vamos a hacerlo este miércoles nomás. Pues, y con respecto al tema de las pruebas, ¿lograron dilucidar algo ya, no? ¿Profe? Con respecto a las fechas, ¿lograron definir?
Disculpe, pero el taller del viernes sería así como ejercicio.